Hola perros, esto es No Quiero Madurar, un espacio para recordar la infancia y pensar cuánto cambiaste con los años y obviamente hablar pendejadas. Hoy me acompaña Pipe Moreno. Señor Papayita. No tengo ni perra idea por qué te digo Papayita. Yo sí me acuerdo, tengo buena memoria. Eso era en sexto Ajá, mío, tal ajá. vez tu octavo. Tenía el pelo largo, bueno, salud. Ujú. Tenía el pelo largo y yo me corté el pelo y me empezó a crecer el pelo como punticas. Y vos fuiste el que puso Mal parido. de todos los de tu generación y todos, me acuerdo el Chokis diciendo, Papayita, ya viene Papayita. Y así todos, pues. Qué bacano. Marica, vos sos artista. Sí. Se le dice así. Pues el título dice maestro en artes. Ok. Pues ahí viene como toda esa, sí, como esa disyuntiva de soy artista, ¿Qué es el arte? soy estudiante de arte cuando estaba estudiando y Ajá. ya ahorita que ya no soy estudiante, ya soy artista, pero pues no sé, como que ya esas etiquetas ya a uno lo empiezan a envolver y ya tiene que pues ser como definirse, por así decirlo. Ajá. Eso es lo que Ser un artista en todo ser, sentido. exacto. Bohemio y borracho. Pero siempre eso ha sido como mi, no sé, como que ese discurso todo romántico de Da Vinci, Ajá. de Picasso, de que De sí, los que maestros. de los maestros, o sea, como que para mí siempre fue el hecho de, sí, preguntarme qué estoy haciendo, más Ok. con mi vida y también como, ay, sí, soy artista. Marica, lo que me parece bacano es que, pues, tengo imágenes tuyas siempre relacionadas a estar haciendo cosas que, pues, en algún momento pudieron haber sido consideradas vandalismo. pero, pero que, pues, ahora, pues, son parte de esa exploración artística para lograr ser lo que vos sos ahora, pues, o lo que quieres llegar a ser. Sí, total. No sé, ¿Sí? pues ahí como que me remito a cuando era muy pequeño. O sea, justamente sexto, que uno pues, como que sí, Que yo empiezas a desarrollar como cierta sí, como personalidad. personalidad. Y yo fui muy inquieto, como que decía, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Vandalizaste tu garaje. Vandalismo, exacto, lo conoces. Y luego mi cuarto, Ajá. luego el cuarto, como que, no, pero eso viene desde antes, o sea, yo, o sea, con los juguetes que teníamos, veía medio un clavo, medio un tornillo y empezaba a destruirlo. Ajá. Mi mamá tiene una anécdota que ella tenía una silla, pero, o sea, siglo XVIII, Ajá. toda hermosa, azul, y yo tenía un maxil y Ajá. quería hacerle la prenda para el maxil y no tenía otra tela, entonces yo cojo ¡Oh! cojo la tijera, pero la más mocha que uno tiene Sí, sí, en sí. jardín. Sí, la de punta redonda. Exactamente esa. Y La que empiezo a veces recortar. corta y se encima. Exacto. Y empiezo a recortar lo más horrendo, una esquinita. Yo dije, no, pues no voy a recortar en el centro. No lo van a notar. No lo van a notar. Cuando lo notan, porque mi maxil ya tenía la prenda. Ajá. No, eso fue un regaño. Toda gorgojía esa tela de 1800. Pero buena, pero, o sea, como que tengo ese recuerdo de estar haciendo como cosas vandálicas, como tú ahorita dices. Pero, por ejemplo, cuando estaba haciendo grafitis, eso fue como que algo que me despertó mucho el hacer. ¿Por qué el graffiti? O sea. Aquí viene la respuesta, el rap. Todo Ajá. empezó con rap. Yo pues tengo un primo que él escuchaba mucha música, Sí. rap. Y de esas cosas, mi primo me empezó a pasar como la etnia, Ajá. colombianos, Flaco Flow y Melanina, Ajá. y me gustó mucho, me gustaba mucho escucharlos. Y yo dije, me voy a tirar, ¿por qué Control no puedo? Machete, que es como Sí, de sí, esa sí, sí. época. Porque no El puedo, Chupacabras. pues Tres Coronas, Ajá. pues no, esos no son colombianos, pero como que empiezo a decir, ¿por qué yo no me puedo lanzar a hacer rap? Ajá. Y no, yo era negado, o sea, negado. Pero intentaste ser como Intenté y yo decía, barras. Sí. O sea, me sentaba, escuchaba cosas y claro, era muy de lo que escuchaba, decía cosas. Sí. Bueno, luego ya rap en inglés, Eminem, Notorious fue
para Ajá. mí como gran P.I.G.. gran referente porque pues era gordito yo, ¿no? En esa época, entonces yo me vestía y claro, me compré una camiseta de Notorious B.I.G. y Tupac, Ajá. los dos al mismo tiempo. Y como que yo decía, no, no me representa Este es Tupac, mi estilo. soy Sí. más Notorious. Independientemente de cómo se vean, yo soy mucho más notorio. Sí. Y después de eso, Que a mí me parecía una cosa que, pues, yo he escuchado siempre mucho rock. Sí, y no existen gordos. Y menos punks. Entonces, no, sí, a mí me gusta la música. Pero no como se visten. Y yo hubiera amado ponerme esos pantalones casi dibujados, pues sí. de cuero. Uf, total, así. No sé, y medio descaderados, mostrando ese hueso de aquí como del... Todo sexy. Uy, sí. Pero no, me toca vestirme. Condicionarme a mi estilo. Y eso es exactamente, pues no sé, yo he pensado que da la música, como ese género musical que uno escucha, lo influencia en la vestimenta, en el Totalmente. pensamiento, en cómo camina, en cómo Completamente. se expresa. Y bueno, pues yo no era un guache con mi familia, pues no era como todo. ¡Ey, yo! ¿Qué pasa, perra? Pero luego empecé a decir, bueno, él es el breakdance también, otra. Pero estabas involucradísimo. Sí, o sea, ya. Cultura de vida. Cultura hip hop. O sea, ¿por qué tengo que vivir aquí y no en el Bronx? Exacto. Fui a Nueva York a conocer el Bronx. ¿Sí? O sea, eso era el viaje hecho para ir a conocer donde pisaron, pues, para mí mis estrellas. Que DJ Yela y todo. Y en esas, yo dije, bueno, también existe el graffiti. Pero yo siempre era frustrado porque, claro, desde jardín uno está en artísticas haciendo cosas y uno sabe que hace las cosas feo. Sí. Pero todos los demás es como que el que hace las letras Timoteo, el que hace esas cosas. La que hacía los títulos de los cuadernos. Exacto. Ay, qué bonito, sí. Me los puedes. Y yo empecé a copiar esa letra Timoteo para hacer grafitis y decía, no, esto tal vez no es. Y había una página que se llamaba Graffiti Creator. Exacto. Y yo era ahí poniendo, pues pongamos la ciudad donde vivo, Pasto. Ajá. Luego era. Bueno, de ahí tienes tu nombre artístico que es More. Claro, Viene exactamente. desde esa época. Viene por el hecho de mis ¿Es cuatro More letras. o More? No, More, siempre lo dije como, o sea, siempre decía pues es más en inglés, pero pues no quiero como jugar con eso. Luego, pues yo era como frustrado por el dibujo, por lo que te cuento, de que toda o sea, artísticas... no iba con la estética que se pretendía Exacto. que era lo ideal. Eso es año 2009, me acuerdo, porque hay un evento que se llamaba... Pues lo hicieron en el 2009 y luego en el 2013 Aerosur. Y fue chévere porque a mí en 2009, pues yo era el más pequeño, tenía que 13 años y me dan como un incentivo para que siga haciendo grafitis y yo ahí me conozco con los grafiteros de acá de Pasto. Esos sí eran toches. Y claro, mayores, ellos ya estaban acabando diseño gráfico en la de Nariño. Otros ya eran ingenieros, o sea, como que había ahí de todo un poco y yo me empiezo a involucrar con ellos, como que les empiezo a decir cómo pues me puedes enseñar cómo dibujar y ellos siempre me criticaron que yo pintaba como, ellos decían muy sucio, muy, Ajá. como muy, no hacía trazos limpios, Sí. desde el cuaderno hasta la pared y a mí eso me gustaba, o sea, como que yo decía, pero si hay, no sé, Picasso... O sea, él decía que en un momento quiso dibujar más como niño y pintar como niño, porque yo no lo puedo hacer estando aquí con este material, el aerosol. Sí. Entonces, como que, sí, siempre fue como esa rebeldía o ese vandalismo a decir, no quiero hacer cosas limpias. Tal vez ellos tenían como toda la idea del diseño gráfico, ¿no? Que las cosas tienen que quedar súper Sí. limpias. Que me parece a mí una locura, o sea, realmente Sí. poder hacer algo... O sea, que después entendí con un amigo que tuve en el colegio que existen los caps y que... Exacto. Que pues necesitas... Porque para mí era la misma hijo de puta lata de pintura que compras en una ferretería. Sí, pintuco. Que tuve por lo menos unos 2 o 3 actos de graffiti urbano con mis amigos. De vandalismo y... Terrible. Y lo peor es que perduraron en el tiempo muchísimo.
Creo que ahora pueden seguir, porque los hicimos en paredes estratégicas Que nunca nadie va que nunca jamás nadie se iba a meter a ese cagadero de monte Ya, para ya. ir a rayar esa pared. Y el aerosol dura mucho. El Dura aerosol- un montón. Yo... Pero no sabía que existía Montana, no sabía Exacto, que existía... exacto. Ellos, cuando ya conozco en 2009 a ellos, me empiezan a decir, no, mira, en España hacen un aerosol, en Alemania hacen otro aerosol, Ujú. y acá los importa un rolo. Empiezo a conocer como las revistas de grafitis, de grafiteros en Bogotá, y empiezo a leer como las entrevistas que les hacen, y me empiezo como a involucrar bastante con el graffiti. Digo, Ajá. como esto me gusta, esto no es que ya en Y sexto te... aparte que es algo que creo que se vuelve un estilo de vida, ¿no? Sí, pero yo en ese momento no decía, este es mi estilo de vida, pues tenía 13 años. Para mí sí, era sí. solo hacer Es un cosas. hobby. Exacto, es un hobby y quiero pintar. Y eso era algo chévere que todos los, o sea, pues la buseta del colegio, uno va en el carro aquí en Pasto, como que uno iba viendo en dónde puedo ir a pedir el muro, porque pues sí, como que yo no era como Que esa es el otra cosa que vandalismo. nadie... pero pues es que la otra cosa es que hacer un graffiti no es barato. Exacto. Y la gente... O sea, esos manes que... Listo, van a tener 10 horas posiblemente su muro intacto, porque seguramente va a llegar otro man encima y le va a escribir... Y le va a escribir. Lorena, te amo. Sí. ¿Qué me pasó? Que me pasó Sí. varias veces. Pero lo hacen con sus recursos y por el simplemente hecho de decir, quiero tener mi firma aquí. Exactamente. Y así fui conociendo como muros, como, ese muro está blanco, ese muro se lo puede pintar de blanco. Y ahí empecé ya en el colegio, estaba el Juanpa Velázquez, estaba Lucho, Esteban, Ajá. pues los de tu generación abajo. Y con ellos yo me empiezo a involucrar como, digamos, no, pues hagamos como un crew. Pero pues yo Ajá. nunca estuve en Gangsta. su crew. Yo no estuve en su crew. El Gangsta Graffiti crew. crew. El crew era de ellos por su generación. Y yo me conformé con Hola. otros amigos. Hola, me junté. Literal. ¿Puedes ser su amiga? Pero sí salíamos a pintar, Ok. pero no era de su crew. Y el nombre de ellos a mí me ha parecido siempre brutal, que era áspero, o sea que uno en ese momento Todo usaba era áspero. todo era, uy, muy áspero, ay, qué Re áspero. áspero. Y ellos, en vez del pero, pusieron el bat de inglés y era Asbat Crew. Entonces a mí me pareció siempre como, estos manes juegan No, con el pues, lenguaje, puta. o sea, como... Uf, ¿ya hay en Colombia eso? O sea, qué evolución. Y me machuqué. Y bueno, y en esas ya empiezo como a tener el sketchbook. El sketchbook o el black book Ajá. era el... Pues tu puta libreta de apuntes. Exacto, donde yo ahí hacía todo. Y yo no hacía tareas en el colegio, sino que yo llegaba 4 de la tarde que salía del colegio a dibujar y a pintar. A mí me gustaba mucho gastar colores, pero en colores, o sea... Sí. Seguías, por ejemplo, en lo básico. Pues, Pero, que por es- ejemplo, yo eso... que son los recursos que uno tiene pues a su alcance siendo niño. Exacto. Y yo eso como que lo he pensado, pues en la universidad lo pensé mucho, que había personas que a mí me decían como que tu paleta o sabes combinar bien los colores. Ajá. Y yo siempre me extrañaba de eso porque yo decía, pues vos te Me he viste... visto de mierda. Exacto. Vos te vistes verde a rojo, pues estás combinando colores. O sea, los colores no solo es como, ay, qué bonito está el cuadro porque usaste estos colores. Oh, papá. Un Mondrian. ¿Qué es esta belleza? ¿Sí? Y Se entonces- nota que tienes una influencia de la Bauhaus. Mierda, ¡Mi güey. mierda! Me gusta. Pero yo digo que ese sketchbook a mí me dio... Fue como mi entreno con el color. Ajá. Porque, o sea, lo vuelvo a ver y lo veo con ojos ya, o sea, pues... No como, ay, sí, ya soy más grande no, sino que pues los veo con ojos tiernos. Ajá. Y los veo y siento que digo, ese pues fue mi clase de color, pero además yo en todos escribía More. Ujú. More. Y ya estaba cansado, o sea, yo creo que son 15 dibujos y la libreta era de 100 hojas, entonces no gasté nada, ni la mitad. Sí. Y lo otro que era chévere era como poderle a los amigos grafiteros decirles, ¿me lo firmas? Y entonces como que ok. también es una reliquia de los años 2010, 2011, los grafiteros de Pasto ahí firmaron todos y pues los tengo ahí conservados. Como ¿no? un tesoro. Qué Exacto. bonito. Ujú. ¿Tienes algún muro del que te acuerdes mucho de...?
hay un muro que justamente es el vandálico. Ajá. O sea, pocos hice ilegales, pero hubo uno que nos despertamos a las 5 de la mañana un domingo Ajá. y íbamos a empezar a las 5:30. ¿Y qué dijiste? Mamá, voy a ir a hacer un grafiti. No, mi mamá sabía que era ilegal Ajá. y ella me mandó, o sea, yo en ese momento ya tal vez 14, 15 años. Gástese sus ahorritos, mijo, en latas de Sí, pintura. exacto, esa era la otra que yo ahorraba lo de la mesada, tenía 200.000 pesos y ya decía, listo, con eso me alcanzan 10 aerosoles porque costaban 20.000 pesos. Montana valen- Los Montanas Ajá. eran caros. Y decía, bueno, no, me compro mejor unos 5 y los otros 100 compro vinilo. Compro vinilo en la ferretería Y de la Plaza del brochas. Carnaval y brochas. Y con ellos... De líneas y pintas después. Exacto. Pero con ellos, pues dijimos, o sea, con unos amigos de mi generación y el Juanpa Velázquez, éramos los 4, Chamo, Sotelo, Juanpa Velázquez Ajá. y yo, dijimos, bueno, pues vamos a aventarnos a esta aventura. Y era en el muro que queda al frente, ahorita queda no, ¿cómo se llama? Dollar City, Pero al frente de dónde? de la Panamericana. Ajá, en la avenida Mijitayo. En la avenida Mejitayo. Ahí hay un murito que hace como una comba. Ajá. Y ahí, bueno, pues ahorita ya pintaron como la gobernación y este tipo de cosas. Pero y duró mucho tiempo, era lo que me gustaba. Decíamos como vamos a hacer cromos. Habíamos visto videos de Montana que, claro, ellos se metían a los trenes y era con este aerosol Es que cromo. obviamente, aparte que estaba también Tony Hawk's Ajá. en el Pro Skater, que como que tenías más puntos si hacías grafitis en Sí, lugares raros. sí. Entonces como que es cierto. estaba muy o sea, yo lo vi así como, oh, es súper cool estos manes, porque estaba como relacionado también el hip hop, la patineta. La patineta nunca la probé, por ejemplo. Bueno, pero te digo que hacían Ajá, parte ajá. como de esa vida urbana, ¿sí? Vestirse horrible. Con bacha. Con ropa que pues no te iba a quedar jamás. Pero era chévere. Ujú. Y bueno, ya nos aventamos 6 de la mañana, ya estábamos pintando. Pero, o sea, nosotros nos asustamos mucho. O sea, como que estábamos... Sí, como si estuvieran fumando bazuco. Exacto, como que decíamos, no, ya viene aquí la policía. Pero la policía pasaba y no nos decía nada. Aquí en Pasto, pocas veces como que llegó la policía a decirme como, bueno, tienes permiso. Si acaso 3 veces de los 15 muros que logré hacer. Y esa vez como que nos asustamos mucho porque vimos como 3 motos de policía y dijimos, no, nos están persiguiendo. Entonces nos hicimos una Escondan película. la pony. Nos hicimos una película, como estábamos con vinilo, el vinilo no lo alcanzamos a cerrar, lo metimos de una a la maleta y corra. Pero nosotros decíamos, pero luego, o sea, estábamos relajados, o sea, pudimos Sí. seguir relajados. Y a las 7 de la mañana ya volvimos no, 8 de la mañana ya volvimos a seguir pintando. Pasó la policía y no nos dijo nada. Ese es como el muro que más como que memoria o recuerdos bonitos me trae. ¿En tu casa hay más gente que esté relacionada con el arte? Pues yo siempre he dicho que mi influencia absoluta es mi abuela. Ujú. Pero ella, o sea, teje, ha hecho algunas pinturas, pero como que sí, hobby, no es como que quiera hacerlo de por vida, como pues yo me lancé. Pero es que yo creo que eso pasa porque sobre todo en las mujeres de antaño, hacía parte de la educación que recibían el poder hacer este tipo de cosas, Claro. porque recibían clases de pintura, pero no recibían clases de matemáticas. Sí. Incluso cuando, pues donde yo estudié, eran muy, pues, clasistas y muy tontos en los 60s, 50s, que decían, en arte solo estudian las mujeres para que se casen bien, para que se casen con los economistas que estaban No, en ese momento. Y claro, y pues vemos, por ejemplo, hay una artista que a mí me gusta mucho, que ahorita ya tiene casi 90 años, se llama Beatriz González, Ujú. y ella cuenta esas historias, como a nosotros nos metieron acá para decirnos como, usted se va a casar bien. Muchas maricas. Y ella Sí. dijo, no, o sea, y bueno, Marta Traba estaba pues en su auge de historia del arte, dictaba ahí. Roda, otro pintor muy conocido. Bueno, como que son cosas que ya luego yo fui explorando por la universidad. También me parecía muy bacano porque, pues,
te hiciste como un Eurotrip siendo pequeño también. Sí. Y dejabas tus insignias de Exacto. More. ¿Sí? Sí. ¿Has vuelto a esos lugares de pronto donde como a seguir esos pasos de... ¿Hiciste grafitis por fuera o...? Volví. Por ejemplo, hay uno en Ibagué que hice. Y me dio, No, pues, qué machera. nostalgia. Por ejemplo, nostalgia de que, o sea, habían pintado encima, pero la parte de abajo, yo me acuerdo desde cuando yo lo pinté, era como un muro que se estaba despellejando. Y nadie pintó ahí, y seguía mi firma ahí. Como que yo quedé como todo, pues esto lo hice, ¿qué? 2011, 2013 tal vez. Y me lo cogí, o sea, como que se estaba despellejando el muro, lo cogí y dije, bueno, me lo voy a llevar a Bogotá porque en ese momento estaba estudiando. Pero luego ya no hice nada con eso y lo boté, lo terminé Porque botando. eso es... O sea, hay muchos documentales sobre el tema de Banksy. Sobre el tema de que, pues, sí o sí, el graffiti es una expresión, pues, que no va a durar para toda la vida. Y que el hecho de hacerlo en la calle y en ese tipo de entornos es precisamente pensando en que va a ser cubierta con otro graffiti posiblemente después. Entonces, esa polémica de un documental que veía era como que, pues, maiga, ahora este man, pues, con ese misterio que es como Bruce Wayne y Batman, ¿sí? De quién es Banksy. Y de que, pues, la gente ya empezó a hacer locuras de recortar pedazos de pared y subastarlas. Sí, y los museos no la reciben, por ejemplo. O sea, ya dicen que es un Banksy, pero Banksy se lo tiene que pasar al museo. Incluso Banksy hace intervenciones en el museo y no las apropian como tal. Si ellos no las compran en una subasta, es que dicen, bueno, sí es un Banksy. Pero si no, ellos les pueden decir como en la página de Banksy, como Banksy dice que Banksy, o sea, estuvo en el Metropolitano de Nueva York, hizo esto con unas gafas, por ejemplo. Y nadie le cree, o sea, como que los del Metropolitano, bueno, ya quiten eso, o sea, eso es una basura. Otra rata pintada en la pared. Exacto, pero pues, por ejemplo, en San Francisco es lo que sé que hay muchos que sí han estado recortando muros en... No, y pues aparte son unas cosas locas, ¿no? Ese man Sí, es muy sí, de sí. stencil y hizo una senda rata en una pared. Y la señora dijo, me quedo sin pared en mi casa, le dijo huevo. Y le metió ceguetón. Sí, de eso hay una película, creo. Sí. Sí, se me hace verla. Chévere. Chévere. Pues, a eso vamos. Tenía una pregunta de que pues el arte, al igual que muchas otras cosas que tienen que ser, o sea, que tienen que ver con los procesos creativos, es subjetivo. ¿Sí? Para lo que para mí puede ser algo muy lindo, para muchas otras personas puede ser una mierda. ¿Sí? Y sucede. ¿Qué te gusta y qué no te gusta del arte? O sea, independientemente... ¡Qué buena pregunta! Independientemente de lo que me digas, a mí, por ejemplo, yo le doy muchísimo valor al hiperrealismo, ¿sí? Por la técnica que necesitas. Ya. Pero entiendo que el proceso o sea, de inspiración que tiene el hiperrealismo, pues es algo únicamente de observación, porque es ver un paisaje y pues la técnica es la que te lleva a que eso sea, o sea, por ejemplo, un Bob Ross, que lo amo con todo mi ser. Sí, yo también. Sí, que para mí era la hora más feliz del mediodía en Señal Colombia ver a Bob Ross dibujar, ¿sí? A mí me tocó por internet, ya en ese momento ya habían quitado de Señal Colombia. Y era bacanísimo. Después en City TV también estuvo. Pero, pues, este man hacía cosas aparentemente muy sencillas, pero siempre estaban pegados como al hiperrealismo o al realismo. ¿Sí? Ya. Pero, por ejemplo, no sé, estos temas ya de esos minimalismos, pues yo no los disfruto tanto porque me parecen, aunque tengan una carga conceptual fuertísima, me parecen vagos. Ve. Sí. Y a mí ahorita, o sea, como que yo creo que en la universidad tuve un proceso. Ajá. O sea, ya para responder la pregunta, porque sí es muy buena pregunta, porque uno como artista o estudiante de arte... ¿Qué consideras bueno o qué no consideras bueno? Exacto. Lo que tú dices que es muy subjetivo. No, ahorita estoy bien, ya te pido gracias. No te digo que... Pero, o sea, como que a uno lo curten, es la palabra, creo, en juzgar y ser juzgado.
Ajá. como la crítica, como no, a mí me Te va a parece... valer huevo, sí. Exacto. A mí me parece esto, pero él no te está diciendo cosas, no te está aportando nada técnico, nada como material plástico, sino que más está pensando en su gusto. Ajá. Y todos los comentarios, pues uno ya como que va aprendiendo, al final de la carrera uno ya se da cuenta, claro, a ese man le gusta esto y me va a decir eso. Y luego así sucesivamente. Pues a mí hay algo que me gusta, o pues que me gusta seguir, gustó también en el sentido del arte, es el hecho como de ser curioso. Y no me gusta, lo mismo de las etiquetas que hablamos de ser artista, no me gusta decir como, ah, claro, ese man es grafitero, entonces es pintor. Sí, sí, sí. Eh, Iñero. Exacto. Pero más me gusta decir como, ves, ese man hizo un dibujo aquí, luego hizo acá un video, en esta hizo una fotografía, como que ese tipo de cosas a mí como que es mi exploración. Ya para responder puntualmente qué no me gusta y qué me gusta, por ejemplo, a mí, para ir en contra de lo que tú dices, el hiperrealismo a mí me parece vago. A mí me parece... No, es que yo no lo defendía. O sea, Sí, que sí, le sí, doy sí. valor por el hecho de la técnica que tienes que tener. Es mirar bien, es mirar bien. Es simplemente un ejercicio de observación. Exacto. Sí, o sea, y tener el tiempo para mirar bien. completamente. Pero ese mirar bien, yo como que lo he ido pensando diferente. No solo es tanto mirar bien en una técnica, en dibujo, pintura, Ajá. escultura, sino más mirar bien lo que, o sea, es como, hay una frase como muy clichésuda de que el artista devela lo que está pasando en su tiempo o algo así. Ajá. Ese tipo de cosas. Pero es válida, sí. Sí, pero, o sea, para mí este podcast puede ser una obra de arte en sí misma. Ajá. Pero digo como... Yo. Si miras lo que tú estás haciendo con lo que, o sea, con el medio que elegiste, para mí eso es mayor a que alguien se ponga a dibujar o a pintar o a esculpir o sea, 1000 horas y que le quede supremamente, pues, perfecto. Entonces a mí algo que no me que pues sí, que me disgusta del arte es cuando las cosas hablan de una técnica pero carecen de ese mirar bien a lo que están apuntando en Sí, la sí, sociedad, por así decirlo. Pero hay otra cosa que a mí detesto con todo el alma, es el discurso de los artistas. Y es muy, o sea, y es muy Recurrente. recurrente como de, sí, o sea, Banksy, por ejemplo, hace cosas Él perdió la gracia cuando, pues, cuando se volvió... la estrella pues que nadie Ajá. conoce, como que sí, esa estrella fugaz que hace cosas en muchos sitios del mundo. Para mí no es tanto como que de su cara, no. A mí me gusta lo que él hace cuando es como intempestivo, como todo ya saben que yo hago grafitis, pero en esta me voy a meter un hombre de Guantánamo en Disneylandia. Esa cosa a mí me voló la cabeza cuando lo vi. Dije, este man está pensando, no tanto como ay, el arte, sino que está pensando cómo jugar el juego, cómo irse en contravía a lo que él sabe, en contravía de lo que él quiere. Sí, y no es la comodidad, o sea, listo, empezó Exacto. haciendo unas ratas, pero no siempre vas a tener que grafitear estas ratas, sino y cómo, o sea, pues estos que son como los más conocidos de los dos manes dándose el beso. Sí. O el de las, como que son unas flores que es como en Israel, que está... Ah, que está tirando unas flores como el protestante. Ajá. Pero, por ejemplo, hay otro, pues viendo esta película de Exit Through the Gift Shop, es como todo... Hay una exposición que a mí me gustó mucho, que él quiso no tanto atraer a los coleccionistas que ya están buscando a Banksys, sino más como él quería sacarle la rabia a los animalistas. Ajá. Y pinta un elefante. Y lo pinta como, pues sí, con stencil. Como ese tipo de cosas, eso es como la vaina intempestiva, como de decir, aquí me vale huevo lo que yo sé y lo que quiero hacer, pero lo quiero hacer de esa manera. Chévere. Como que ese tipo de cosas las admiro, las respeto y las aplaudo. ¿Podrías encasillarte vos en alguna categoría de estas Pues, ismos del arte? Uf, es buena pregunta. O sea,
lo que te digo, empecé ¿El consumiendo... papayismo? Empecé consumiendo mucho graffiti. Ujú, Luego empiezo a leer cosas de Picasso y Kandinsky. ujú. Y digo como, Chéverísimo. eso está bonito, eso me gusta. Luego Paul Klee por ahí, y Ajá. Paul Klee, los dibujos de... O sea, tanto como pintura a mí no me gusta mucho, lo respeto mucho de pintura, o sea, es un gran maestro, pero sus dibujos están... Como que no les han puesto la lupa Seguramente. como todas las personas. Y siento que ahí suceden más, o sea, suceden cosas más ricas en cuanto a exploración. Empiezo como con todos estos sismos, sí, como el inicio del anterior siglo, pero por ejemplo, luego había una persona que seguramente vos lo conoces, como que es el hito del siglo XX en cuanto al arte, Marcel Duchamp, Ujú, el del Orinal, ujú. el de poner una rueda encima de un butaco. Sí, O sea, como que quise adentrarme a eso, al ready-made, ajá. algo que ya está hecho. Claro, porque pues, aquí hemos estado hablando exclusivamente del tema del arte como expresión Ujú, de ujú. pintura hacia un lienzo, llamando lienzo pared, llamando lienzo Exacto, hoja, llamando lienzo exacto, cualquier exacto. cosa. Pero es que, o sea, las expresiones artísticas pues van mucho más allá de eso. Y pues creo que eso es todo este fenómeno como de lo que pasó en los 60s Exacto, y lo en que tú decías del minimalismo, por ejemplo. Sí, Que a ti, pues, y aquí, pues, no hablé de eso, pero a mí, o sea, que yo te dije que a mí me gusta el minimalismo, es por el simple hecho puede que de sea, señalar. puede que sea algo que yo no entiendo, ¿sí? Exacto, exacto. Pero, por ejemplo, no es que no entiendas, porque me acuerdo que tú una vez, pues aquí para como contextualizar a las Ajá. personas, que tú me mostraste una foto Sí, sí, sí. de una pintura y dijiste, me causó muchos problemas. Era una Ujú. pintura blanca, o sea, como, estaba como la pared, y tenía 4 líneas negras. Sí, sí, sí. Y me dijiste, Me eso no entendí. indignó. Y que luego saliste al pasillo del Guggenheim, tomaste una foto y viste el blanco con las 4 Ajá. líneas. Como ese tipo de cosas, como que lo hayas descubierto, nadie te dijo, ve Sí, sí, al sí, pasillo. pues es la fachada, es una Exacto. composición a partir de cómo se podría, o sea, la descomposición de una fachada, pues plasmada en algo, Espacial. sí, Y para mí, o sea, en cuanto a minimalismo, a mí me gusta que hacen señalamientos al material, señalamientos, como que no les interesa tanto ese discurso todo elaborado de que el arte y la vida, sino que es más como puntual, es como sí, más, estos son unos ladrillos y no pueden ser más, y los hago, o sea, un Richard Serra hace cosas de hierro, pues, oxidado, pero las hace de gran escala, como que ese tipo de cosas, ahorita como que al final de la carrera yo me di el tiempo, porque también yo llegué en primer semestre, todo, no, a mí me gusta Picasso y voy a hacer un Picasso y, y sí, voy a sí, sí. pintar y nunca vi una clase de pintura, por ejemplo, en la universidad. Ok, Y yo siempre estuve como en contra del performance, como que yo decía, pero ¿por qué hacen performance? O sea, sí, que para mí... mira que me parece bien curioso porque, pues, yo realmente tomé la decisión de estudiar la arquitectura porque no sabía qué más. ¿Ve? Sí, y era algo que no me emocionaba de cierta manera porque seguramente en mi pensamiento que podría ser mucho más lógico, veía la arquitectura como un oficio paralelo o pues en conjunto a la construcción, pero no como un ejercicio creativo. Y llegué a la universidad y me encontré con un profesor absolutamente loco que se llama Flavio Santamaría, que como tarea para empezar a acercarnos a la arquitectura nos hizo descubrir y leer sobre, por ejemplo, Tadeusz Kantor, que es No lo conozco. un teatrero, ¿Ve? un artista gráfico, un artista de la escenografía y sobre todo una obra que se llama El Teatro de la Muerte. No lo Y, conozco. y llevarnos a ese paralelo entre, pues, la arquitectura es la escenografía de la vida, ¿sí? Entonces, ¿quieres que tu escenografía pues sea algo genérico que simplemente va a ser una pared hacia atrás? ¿O quieres que esto haga parte de la obra de teatro que estás viviendo, donde todos nosotros somos extras y personajes? Eso está muy chévere. Sí, entonces empezar como a entender ese tipo de cosas. Inclusive hay otro que es muy bacano,
que también pues, es como inspirado a leer de estas obras que se llama El Teatro del Mundo, que es un teatro efímero Qué chévere. para una bienal en Venecia, donde o sea, lo que hicieron fue hacer un elemento hiperescultórico flotante Ujú. que se construyó, se presentaron unas obras de teatro y se desmontó, ¿sí? Pero Y entonces, sucedió, y ya. y ya. ¿Y queda fotos, queda video o no queda nada? Nada, quedan dibujos, porque era antes de la época de las cámaras, o sea. Claro, claro, claro. Pero entonces Qué bonito es eso. una obra de arte efímera, ¿sí? Para un elemento arquitectónico, pues como casi podría decir itinerante, pues, pero, pero que simplemente es una expresión artística llevada a lo arquitectónico. Ujú, Entonces ujú. ya verlo como a ese punto, ya dije como, oye, hay una posibilidad grandísima, Que no solo es que no diseñar, solamente es pues, planos. ladrillo, varilla y... sí. Eso está genial. Por ejemplo, a mí lo que me sucede o sea, en respecto a la pintura que yo decía, yo quiero ser Picasso, o sea, no te voy a mentir. O sea, yo entré diciendo yo voy a ser, no Botero, pero sí el próximo pintor colombiano. Ajá. Pero yo me di cuenta de que hacer pintura me abría un mundo de posibilidades solo con un material. Y luego ir como a parasitar el video. Llegué con todas las ideas que tenía de pintura. Ir a hacer fotografía con todas las ideas que hacía de pintura. Luego hacer escultura con todas las Y no ideas. solo las ideas, sino como las experiencias que ya has tenido. Exacto, y como que ya sabía como, esto reacciona así, eso tal vez. Es como un científico, como haciendo, pues sí, esto me está moviendo algo, colores, formas que uno no sabe ni expresar con palabras lo que está sucediendo. A mí algo que me disgustó mucho es el performance y yo siempre he estado como en contra del performance y me sentaba a hablar con los profesores y con estudiantes. O sea, performance siendo como ese acto en vivo donde se desarrolla algún tipo de... Exacto. O sea, así era como lo entendía yo. Como no sé, lienzo blanco, dos cuerpos desnudos, amándose en pintura. Sí, sí, Y sí, Yves Klein. Sí. Pero, por ejemplo, ese tipo de cosas yo las odiaba, o sea, no te Ujú. voy a ser sincero. Yo detestaba ese tipo de cosas porque yo, Como o sea, Yoko Ono y todas sus exacto, porque intervenciones. yo no me entregaba o sea, como que yo era muy cerrado en el sentido de que, pues no, mis ideas, lo que yo pienso, lo que yo quiero plasmar está en un lienzo. Algo erróneo que pues fui ahí como transformando, pero hay algo del performance que luego lo entendí por un amigo que, que, se, que pues era más como el acto cotidiano, como Sí. no tanto el hecho de me voy a pensar como si fuera o sea, como si fuera un teatro en el cual yo voy a hacer algo, sino que más puedo estar como en una exposición jodiendo a la gente que está al lado y que Clarísimo. han habido muchos artistas que hacen eso. Como ese acto cotidiano lo entendí ya al final de carrera. Y por eso pues me gusta mucho el performance, pero pues no es que he pensado en algunos. Como, si me entiendes, políticamente hablando, en el paro se pueden hacer muchísimas de estas cosas. Como que no es tanto grafiteemos Duque, hijo de puta, sino como, sino como hay cosas más, Porky. Sí. más como que están entre líneas, que Pues, uno puede me leer. parecía súper curioso esto que pues, hace como unos años salió una mujer haciendo un baile, pues como para ojos de muchas personas ridículo, ¿sí? Que era como, no, las mujeres y que no sé qué, ¿sí? Y después, pues me empapé que esto era como una expresión artística de llamar, o sea, no sé si la palabra sea llamar la atención, o sea, de dar a conocer un movimiento que estaba surgiendo, o sea, que me pareció súper interesante. Lo que pasa es que pues no todos podemos opinar de la misma manera porque desconocemos del contexto con el que se están haciendo las cosas. Otra pregunta. Dale. ¿Qué opinas del arte en Colombia? Y en Nariño particularmente. Pues Porque creo que nos hemos estancado un poquito en Nariño por pretender, o sea, no estoy diciendo que el conservar esas tradiciones ancestrales esté mal. Evidentemente, tienen que seguir. Pero que siempre sea lo mismo, o sea... exacto.
Pues cabe resaltar que yo aquí no estudié, o sea, en Nariño no, yo siempre venía de vacaciones y como que lo veía con ojos de turista. Ya mi sitio donde nací y donde crecí, ya para mí el hecho de estar en otra ciudad, pues yo llegaba acá y justamente yo en la universidad hablaba mucho de Nariño, pero también como que eso me empezó a conflictuar en el sentido de que yo decía, pero pues no estoy en Nariño, yo hablo del paisaje, pero es un paisaje todo bucólico, todo de mi memoria, pero Ujú. más allá de lo que yo estoy viviendo aquí en carne propia como estudiante universitario estando en la capital de Colombia, como que para mí eso era como, pues sí, el del llano va a hablar de los llanos, el paisa va a hablar de Antioquia y sus alrededores, el pastuso pues obviamente va a hablar de Pasto. Entonces como que eso me limitó mucho, pero sí hay algo que yo pues me he percatado al hablar con algunos profesores de aquí de la de Nariño y pues algunos egresados que pues he tenido la oportunidad de conocer, es que están muy enfocados justamente a lo que tú dices, a las tradiciones, a la tradición del carnaval. Ujú. Veo el arte, o sea, ya para responder la pregunta, veo el arte en Colombia, o sea, muchos ojos puestos ahorita en Colombia. Y cada vez está como pues más el auge, como artistas colombianos exponen en la Bienal de Venecia. Y así vamos a seguir estando por un buen tiempo, yo creo. Como que ecuatorianos yo no conozco, o sea, pero colombianos, pues, bueno, pues también el hecho de que he estado Claro, es estudiando tu aquí, país, sí. como que me he empapado, pues voy a galerías y conozco, este man no lo conocía y este man es de Pereira, este man no lo conocía y hace obra desde hace 15 años. Entonces, como que ese tipo de cosas, yo creo que hay como un surgimiento, pues Chévere. que está como desde tal vez que 2005, como que veo que está cada vez como subiendo, como que va en ascenso. Y, y me gusta, o sea, como ver artistas colombianos que están por fuera, que se mueven en esferas ya no colombianas, sino que ya a nivel mundial. Porque pues así mismo a mí me gustaría estar en esas... Vení, hago una pregunta Ujú. que eso sí me parece muy curioso porque pues, lo hablaba precisamente con Diego de Alba y es el hecho de que en la universidad o en esos procesos académicos jamás te enseñan cómo valorar tu trabajo. Total, ¿Sí? total. Entonces, ¿de qué depende el costo o pues el valor monetario? No estoy hablando de nada diferente a quiero tener una obra de este man. ¿De qué Ujú. depende? O sea, ¿quién tasa esos valores? Sí, como quién es el perito para decir Ajá. esto cuesta tanto. O basado en qué? Claro, hay mucha especulación en cuanto a mercado del arte. Hay mucha especulación, más ahorita que lo siento, pues uno de estudiante pues mira los ojos diferentes a como ya egresado. Y hay algo que me he enfrentado este año, que es el hecho de decir, listo, esa pintura puede costar tanto. ¿Y por qué cuesta tanto? Y yo me pregunto, ¿cuántas horas le invertí? ¿Qué materiales usé? Pero además de eso, como que he conversado con otros profesores, como que les hago la pregunta, ¿por qué no nos enseñaron esto estando en la universidad? Sino que pues ya nos sacan al mundo y es aprender a las En patadas. todo, sí. Y así es en todo. Y como que para ellos es difícil, como esa pregunta que uno ya como egresado venga a decirle como, por qué no nos enseñó esto? Sí. Y Perro, te ellos, mando esta fotico. Cuánto puedo cobrar por esto? ¿y cuánto? Y ese cuánto ya te empiezan a decir, bueno, pues, ¿dónde has expuesto? O sea, como que ahí ya empieza a haber como un... Era chistoso, yo en una clase lo vi de mercados del arte que se llama el pedigrí de la obra de arte. Y pues eso es... O sea, yo ese pedigrí no lo valoro, mis cosas no lo valoro con ese pedigrí. Porque son a través de tres cosas. Pero ya son de artistas consagrados, no son artistas emergentes como yo lo soy en este momento. ¿Cuáles son esas tres cosas? La primera, ¿quién lo ha tenido? O sea, como quién ha sido el coleccionista. Es diferente de Mi que madre. Kennedy, por ejemplo, haya sido el coleccionista de una pintura tuya, a que Pablo Escobar haya sido Sí, una... claro. Como que en O que se lo mercado... hayan robado y que... Exacto, exacto. Como que en ese aspecto, como que
pues, incrementa o disminuye. La segunda es la literatura que se ha escrito, o sea, como en qué libro aparece, como que, por ejemplo, si Gombrich en la historia del arte habla de tu cuadro, pues eso incrementa un huevo. Pues, pero también como ya a escala, pues mía, por ejemplo, que un curador que está apenas también saliendo, como que Identifique tu nombre. identifique mi nombre, pero también como que su primera exposición yo haya estado ahí, pues en la universidad tuvimos muchos encuentros como, no, yo soy curador, yo quiero ser curador, pues quiero hacer exposiciones con lo que estoy viendo aquí con mis compañeros. Pero pues claro, como que ellas ya empiezan también a tener su recorrido y que Claro. claro, ya estén luego en otros lados y uno dice, no, pues yo estuve en la curaduría de tal persona, pues eso como que también incrementa. Y la tercera es, siempre me olvido de una, las exposiciones. Las exposiciones donde ha estado. Es muy diferente como por ejemplo hay una exposición de los 60 que cambió como justamente el minimalismo, el arte povera de Italia, como que ¿El arte pop es italiano? povera. Ah, ok. El arte povera es arte pobre, pues pobre en italiano es pobre, pero a mí justamente ese ismo, si lo podríamos considerar, es el que ahorita más me gusta. Sí. Ahorita podemos hablar de eso. Pero bueno, ya como contestándote, de Nariño, ¿cómo está el arte? Que ya ese era del precio, güey. Sí. Ah, no, era del precio. Y, perdón, Sí, equipo. el Max Steel tuvo su chaquetica. Sí. Y lo del precio, o sea, como que para mí, yo digo, este cuadro puede costar por las exposiciones que ha tenido ese mismo cuadro. Ok, bacano. Pero si yo no lo he expuesto y si sale de taller, como que no me gusta decir como, no, pues esta pintura va a costar, o sea, como incrementarle Sí. la pintura. Como que se me hace como mentir un poco, ¿sí me entiendes? Como que no Chévere. es ético. No es ético en cuanto a... Sí, como yo me quiero plasmar como artista y no es ético como para las personas que van a tener mis cosas. Bacanísimo. Yo tuve la posibilidad de estar en esa exposición tuya de tesis final. Sí, que me pareció un ejercicio muy interesante porque para ojos de cualquier persona, pues hiciste un viaje en bicicleta de 1000 kilómetros ¿Y qué? y diste un resultado de un viaje en bicicleta de 1000 kilómetros en arte. ¿Sí? O sea, ¿de dónde sale la idea? ¿Por qué? O sea, ¿cómo fueron? O sea, ¿qué procesos creativos tuviste o procesos de observación? ¿Y qué fue lo entregable y qué era lo que se podía valorar? Porque pues, evidentemente había que calificar algo y había que entregar algo de lo que hiciste. Pues yo creo que uno se va construyendo en la universidad en el sentido de que todas las cosas que uno va haciendo, hay un profesor, hay un compañero que le va diciendo como, esa podría ser tu tesis, esa podría ser tu tesis. Como uno hace un ejercicio. ¿Qué otra alternativa tuviste, por ejemplo? Que lo pensaste. Mandar a hacer la tesis, por ejemplo. Sí. Como pues aquí es tan natural en ingenierías, en derecho, en otras carreras, como decir, porque vi un papel de esos que Sí, están sí, sí. en el Necesitas poste, ayuda con... necesitas ayudas en tus trabajos universitarios, te hacemos la tesis. Y llamé y les escribí como, ¿ustedes han hecho tesis en arte? Me gustaría que me hagan mi tesis. Como ejercicio artístico. Como ejercicio, no, como ejercicio artístico para mí era el hecho de mandar la tesis, que ellos presenten, no sé, tal vez una serie de pinturas, lo que haya, completamente lo que haya, diferentes ¿sí, a no? lo que vos normalmente, el estilo que llevabas. Que llevaba, Ajá. como para romper con esa vaina de que la misma etiqueta de artista, claro, ese man pintó toda su carrera y llegó a hacer una tesis de pintura, sino como para decir como más... Pues sí, como el ready-made, hablando ya de Duchamp, es como que el hecho de encuentro ese objeto y lo pongo en un museo o en una... Pudo haber sido muy gracioso porque pues, Claro. personas pudieron haber puesto tornillos en una pecera. y echar un discurso alrededor de eso. Sí. Y la gente, uy, no, se nota que Felipe... Ha hecho algo. Se nota el trabajo. Hay algo que a mí en arte, no sé si en arquitectura o se pasaba, se nota el esfuerzo. El esfuerzo Sí. es como, pero ¿por qué vamos a calificar aquí esfuerzo? Y eso es algo que yo pensé al hacer el viaje.
que para mí las tesis... Pues el esfuerzo estaba, pero era físico. Claro, pues. exacto. Pero hay algo como, tal vez es como feo decirlo, que yo veía tesis muy flojas, tesis, y no tanto como, ay, sí, se esforzó, sino tesis de que un man se levantó, quiso hacer 3 grabados y ya, eso lo expuso, hizo un texto y ya. Como que yo decía, no, pero pues, o sea, sí, a uno no le están obligando, a uno le dicen eso en primer semestre, a ti te obligaron a estudiar arte, tú estás aquí por convicción, como para todos los vagos, pues, El mejor dicho. hipismo, Ajá. sí. Entonces como que uno Fumemos dice, afuera. en la quinta. Y bueno, el hecho es que para mí sí quería dar un mensaje que lastimosamente yo me pongo luego a pensar que eso no lo pude dar por el hecho de pandemia. Ok. Porque no se pudo mostrar. Te limitaste a la gente que la pudo ver. Exacto. Y para mí la gente sí era muy importante. Bueno, ahí sucede que la universidad me dice, típica universidad, de la tesis la puedes montar, pero no puede haber público. O sea, puedes tomar fotos. Y yo decía, pues ¿para qué me sirve el registro si necesito más como que haya esa interacción Claro. que pues hubo en esa exposición que tú pudiste ir? O sea, inspiración para mí fue, por ejemplo, irme todos los días a la universidad en bicicleta. Y... Que hizo parte de tu vida, Exacto. o sea, de tu carrera, pues. Exacto, y para mí el hecho de compartir tanto con un objeto al hecho de vivir solo, pues para mí era mucho. O sea, como que yo decía la bicicleta, no quiero sonar hipismo y todo, como, ay, la bicicleta es mi compañera de vida. No, sino como más, pues es la herramienta con la que, Sí. mi medio de transporte con la que yo puedo llegar allá y puedo ir a otros sitios y me puedo transportar. Que en Bogotá pues es feísimo, Fundamental, una sí. mierda eso. Bueno. Entonces tomaste la decisión y dijiste, voy a arrancar. Voy a arrancar y yo empecé a hacer algunas pruebas, se puede decir, como un año antes. Dije, pues sí, claro, tengo que estar preparado físicamente. Entonces, la primera vez dije, Bogotá, Guatavita, Guatavita, Bogotá. Uh-huh. Que un amigo pues, tiene su finca allá y está pasando pues las vacaciones. Sí. Y yo le dije, pues, le puedo caiga y pues tomamos lo que sea. Sí, sí, sí. Duerme Pues, acá y ajá, si no, mañana lo llevo en el carro. Exacto, que terminó pasando por la jala que nos metimos. Yo le dije, no, ya hoy no pedaleo. O sea, si quieres... Voy a sudar anís. Y él me dice, no, pues vamos en el carro, tranquilo. O sea, pues, pero... Como que luego dije, no, pero ¿por qué no hago un viaje antes sin que sea la tesis? Yo decía, siempre para mí fue pensada Bogotá, Pasto, porque pues yo estaba en Bogotá y nunca me imaginé la pandemia de que iba a estar acá en Pasto y que iba a ir a presentar las cosas en Bogotá. Entonces, para mí siempre fue Bogotá-Pasto, y en ese hecho yo decía, pero ¿por qué no nos vamos hasta Ibagué? Y así empiezo a bajar, ¿por qué no nos vamos hasta Cali? Nunca lo hice, pero sí estaba como, y tampoco fue como una preparación de todo un año dándole, todos los días saliendo a las 6 de la mañana, tampoco. Yo me preparé desde agosto, y sabía que en octubre o noviembre iba a ser el viaje, pero siempre lo postergaba, yo decía, no, en septiembre. Cuando empecé en agosto decía, en septiembre. Luego de septiembre, no estoy preparado. Luego vámonos en octubre. Y octubre ya no iba a ser. Octubre me acuerdo que era como la segunda semana. Y yo como que ya estaba estresado, como diciendo, yo voy a hacer un viaje y no he hecho el viaje. Y tengo que presentar esto en diciembre, no sé qué voy a presentar. Porque sí, claro, uno divaga, escribe, va haciendo dibujos. Te vas adelantando a lo que Sí, sabes que va a poder pasar. Pero para mí hay algo que ahí yo empecé ya a pensarlo, que era, para mí el viaje empezó antes. Para mí el viaje no iba a ser el día que yo diga, el primer pedalazo, sí. Salgo de Pasto. Sino que yo dije, este entreno va a ser parte de este proceso que yo quiero. Sí, por supuesto. Que yo quiero emprender. Y claro, ahí empecé ya a dibujar las cosas que veía en los entrenos. Y empecé como... A mí me gusta como hablar de la poesía, pero no tanto como... es algo como que tal vez no tanto mi familia... Bueno, mi familia, mis amigos... Como que a mí no me gusta ese mamertismo como todo... La poesía me gusta por eso. No, o sea, para mí el mejor poeta se llama Bad Bunny. Como que ese tipo de cosas es... intempestivas, lo que te decía ahorita. Ver llorar. Exacto. Ver arder. Ver arder, pero también hay cosas que llegan. Por ejemplo, el rap, eso de poesía, barras. es poesía. Barras, es como
para mí es lo que la poesía no ha podido decir en mucho tiempo. Sí. En Leyenda Neruda y cosas de esas, ¿no? Ah. Y ¿sí me entiendes? ¿Sí me entiendes? Sí. Es como... I love it when you call me Big Papa. Gran poeta, gran poeta. Te recibo ahorita la cervecita. ¿Y qué te digo? Y la inspiración ya fue como más... Hubo un hecho que yo te lo conté, creo que es en esa exposición, que yo grabé, o sea, hay muchas aplicaciones que graban el recorrido sobre el espacio. Y a mí esa idea de dibujar sobre el espacio siempre la había tenido como en remojo, como que yo decía, pues claro. Pues tu recorrido es un dibujo. Exacto. En un trazo de un territorio. Y llaman, o sea, ya metiéndose así al tema de interpretación, ¿sí? Son diversos materiales porque las texturas, los lugares donde vas pasando, o sea, se me viene a la cabeza eso, ¿sí me entiendes? O sea, pues en el valle es completamente diferente el trazo a como es aquí saliendo de Pasto, pues, o la línea, o... Sí, y es algo curioso que, por ejemplo, yo tenía mucho susto de la ropa. Como no, me va a llover y se me moja todo, pues claro, yo en plástico. Pero además de eso era como más el hecho de que yo decía, pues me va a hacer frío. Tengo que tener chaquetas, tengo que tener pantalones, cosas de esas. Pero yo me doy cuenta de que uno pasa aquí Daza y vuelve a coger frío llegando a Bogotá. O sea, todo el país está así, como si fuera una meseta. Una batea, en el cual uno está, paso acá, Bogotá acá, y todo lo que recorrí estaba por... Y Pasto el culo del salchichón, pues, porque estamos en la borra. Claro. Yo recorrí exactamente 880 kilómetros. Berraco. Fue el viaje. Y para mí estar en el viaje también no lo quería tomar como estrés, porque yo decía... Porque hay una parte que pues en los videos que estabas, pues que hacían parte de tu exposición, te estás... O sea, ¿qué pensabas tantas horas? O sea, porque yo he hecho viajes largos, por lo general esos viajes largos han sido en moto, ¿sí? Y después pienso en todo lo que pensé y digo, puta. Un libro puede salir fácil. Sin ningún problema. Aparte que me doy cuenta que canto mucho. Sí, chévere. Voy y canto duro, o sea. Pero vas escuchando música. Sí. Yo eso hacía hasta que el iPod lo permitía. O sea, yo cargaba todos los días todas las cosas. Cámara, iPod, celular. Pero ya había momentos que ya el iPod, pues se acababa la pila. Era de esos iPod viejos. Entonces como que después de 3 horas ya era escuchar lo que pasaba en el camino. Sí. Y me gustaba mucho también, como que ese tipo de conversaciones que yo escuchaba, como de... Claro, porque vos vas a una velocidad y a un nivel Exacto. en el que te permite escuchar... la conversación. Ajá. María, venga. Y sobre todo la diversidad de culturas. Exacto. Y de prototipos de personas. Imagínate, yo estoy... para mí la etapa más dura fue llegar a Popayán. Porque con mi papá... como que habíamos estudiado, claro, aquí tenemos una subida y luego hay una bajada y hay otra subida él me dice como la mitad de lo que subiste anteriormente. Él me dice eso mentalmente y yo me preparo mentalmente para eso. Pero te predispones también a... Claro, me predispuse porque fue el triple, el doble de lo que habíamos dicho, como me dijo, son 6 kilómetros. Veo el PR y ya era el 7º kilómetro que yo estaba subiendo y para mí mentalmente fue como acabarme. O sea, tiraste la toalla mental. Mentalmente, pero seguía. Y le empiezo a preguntar a la gente como, ¿usted sabe cuánto me falta para llegar? 15 minutos. Y yo decía, pero 15 minutos en bicicleta, a pie, en carro, en camión, en bus, ¿en qué? Y siempre me decían, encontraba otras personas, en 15 minutos ya llega. Y yo, 15 minutos ya pasaron desde la primera vez. Para mí eso fue como mentalmente muy... ¿Te encontraste a más personas en bicicleta en tu...? Unos, pero no iban en mi mismo recorrido, sino que iban del otro lado, en la vía Mojarras Remolino. Ellos venían hacia Pasto, pero eran 2 personas. También eso era lo pues loco, que todo el mundo, pues mi familia solo, pues. Mi familia para siempre todo el mundo, güey. Era como tirar, y eso es algo bonito que a mí nunca me pasó, por ejemplo, con proyectos artísticos en la universidad. Yo decía, pues estoy pintando, le contaba a una tía, le contaba a mi abuela, estoy pintando un cuadro de 2 metros por 2 metros. Huevo, ¿sí? A todos les valían, o sea,
Como que, qué bueno, me mandas foto. Sí, tan bonito. Tan bonito. Claro, estudias eso, pues deberías estar haciendo eso. Pero pues, la pregunta fue es como, qué pena, ¿vos qué estudias? ¿Deporte? Literal, ¿Por una qué? persona que me preguntó eso. ¿Por qué, ¿Educación física vas a hacer? ¿Por qué, hijo de perras, te vas a meter un desgaste físico tan hijo de puta para hacer una exposición artística? Sí, exacto. Y a veces como que uno piensa y pues sí, el hecho de que sucedan esos viajes, esos dibujos, como que ese pensamiento en torno a una idea, a veces solo se expone y ya. Ajá. Como que para mí el libro no ha sido publicado. O sea, pues a mí me gusta mucho el libro, le tengo mucho regocijo, mucha fe a ese libro, pero yo no digo, no, una editorial lo ve y me va a decir como, Sí. ve esto tan bonito. Va a cambiar la vida de De muchas alguien. personas, sí. Sí, yo creo que cambió en el entorno, pues, cercano. Como si me entiendes, que tú eres cercano a mí. Sí. Como que, este huevón se fue hasta allá. Y a mí era algo que me... No, y el entenderlo no como... O sea, no como, pues, este man hizo el viaje de pronto soñado de muchos ciclistas, sino, pues, que hay una cosa atrás que se puede enlazar con o sea, un proceso artístico con un proceso, pues, tan diferente como lo puede ser un viaje, y aparte sumarle eso, que fue un viaje de desgaste físico, y un viaje que, pues, en unas carreteras extremadamente peligrosas, Sí, sin sí, las sí. condiciones de pronto para... Bacanísimo. Qué chévere, gracias Alejo. Porque a mí hay algo que siempre me parecía como increíble pensarlo. Era de que la gente que va a pensar, justamente lo que vos dices, como este man va a hacer una exposición artística. Ay, sí, dibujos, fotografía, videos. Pero para mí era más el hecho de, por ejemplo, mis amigos estuvieron muy pendientes de mí, como, ¿cómo vas? ¿Ya llegaste? Contanos, o sea, como pues sabemos el peligro que hay en las carreteras. Y para mí siempre ponía el celular en modo avión, o sea, nunca recibí una llamada estando pedaleando. Siempre que yo llegaba como a comprar agua, al desayuno, al almuerzo, o ya llegaba al al punto que yo había dicho, aquí me quedo. ¿Los planeaste Sí, y, sí, sí, y sí. los cumpliste o...? Incluso ahorita ya pues para hablar como ya de cosas puntuales, yo había hecho primero una ruta, hice 3 rutas. La primera que yo hice no conociendo nada, o sea, como típico que se va en bolivariano y, claro, Cascali. Yo puedo parar por aquí. Ahí se ve que los huevos están Están buenos. baratos. Como que uno dice, pues sí. Pero eran como 15 días los que me echaba. Pero mi papá, o sea, al ver eso me dijo, pero Que aparte tu papá es una persona que sí anda en sí, bicicleta. y ha andado viajando, o sea, también Ajá. como... por ejemplo, había una parte que yo en Cali me iba para Sevilla y él me decía, pero ¿para qué te vas a Sevilla? O sea, si te puedes coger por Ajá. Rosso. O sea, Sevilla queda... Vas a pedalear para nada. O sea, estás haciendo como círculos ahí. Listo. Primera ruta hecha por mí, descartada. Ruta Sí, tienes 2 razón. por mi papá. Ya fue como como más acorde. Y en esa me echaba creo que 9 días. No, 11 días. Y me demoré echando 9 días, pero hubo uno de descanso. 8 pedalié, pues, mejor dicho. Que fue a Popayán. Exacto, en Popayán yo me descansé. Y hubo una etapa que yo me comí 2 puntos que iba a dormir. O sea, una etapa iba a ser 3 Ajá. días, pero yo la hice en una sola. Y es la más larga que hice en todo el viaje. Porque yo salí de Tuluá y ese día yo decía, pues según cómo están mis piernas, subo la línea. Porque ya había recorrido 100 kilómetros, 90 kilómetros hasta Ajá. llegar a la línea. Y yo me sentía muy bien y era mediodía. Dije, no, pues yo le voy a dar a la línea. Subo hasta el túnel. Hasta el túnel. Y en el túnel eran la 1 de la tarde. Y, y claro, en el túnel no podía pasar por los 8 kilómetros, pues me ahogaba, me dormía por el gas. Te suben en... Pues eso pensamos con mi papá, porque pues aquí en el peaje de Daza hacen eso. O sea, hay una camioneta que si hay un ciclista que está viajando, o sea, que está atravesándose toda América, le dicen, listo, vamos, o sea, aquí hay ese servicio.
yo voy a la línea y me dice, no, aquí no hay eso, o sea, como... Póngase un hijo de puta tapabocas. Y... No, me dijeron, bájese y vaya a la terminal y ahí consigue, pues, embala la bicicleta y pasa y luego ya puede pedalear. Ajá. Yo decía, pero no, o sea, como que para mí no era el hecho no es ese era el hecho. Y ya me pongo a hablar con los camioneros. Ahí perdí como 2 horas, más o menos, porque no había persona. Yo decía, si uno se pone a echar dedo, solo, sin bicicleta, Oliendo a mierda. y le dicen no, ahora, en este caso, yo estoy con una bicicleta, oliendo a mierda, me van a decir, ay, sí, súbase, cuénteme de su viaje, Sí, coma mierda. ¿Tú qué haces? Soy artista. Y en esas, yo esperando, hablaba con los camioneros, con los de Bolivariano, como que se parqueaban ahí a sacar cosas, lo que sea. Yo les decía, pues bueno, les pago lo que cueste de Cajamarca a Calarcá. Uh-huh. Para, pues, necesito moverme. Páseme, sí. Exacto, páseme. Y nadie decía, o sea, el camionero me decía, no, es que tengo la cámara aquí, me están grabando, monitoreando. Y yo, no, bueno, pues todo bien. Y está cargando atrás. Mejor dicho, ¿qué haitianos, pues. Y en esas había el peaje pues de antes del túnel. Y yo en el peaje como, pues por favor, al celador, como uno no puede hablar con las de la caseta, como le decía, les puedes decir a todos los de la caseta, pues que me eviten el trabajo de estar a todos parándolos, o pues los que paraban preguntarles, sino que les dicen, como miren, por favor, pueden, uno pues es muy tonto, a veces muy utópico, pues me dicen, no, como mierda, o sea, como esto no se puede hacer, váyase. Sí. Hasta que llega un man en una camionetica, pues de sacas, y me pregunta... ¿Usted es artista? No. ¿Usted va para el otro lado del túnel? Yo voy a recoger unas bicicletas allá, yo lo puedo... Ah, pues sabía el hombre del tema. Sí, pues. y yo quedé como, no, pues muchísimas gracias, usted es aquí el ángel... Es un sol, sí. El ángel que salvó mi viaje. Y de esas corazonadas, pocas personas conocen esto, de esas corazonadas que uno dice, con esta persona yo ya he visto en la vida. Y yo le digo, vos te llamas Felipe, ¿verdad? Y él me dice, mucho gusto, Felipe Lozano. Yo no lo podía creer. Como que para mí, mucha gente decía, vos sabías hasta la persona en tu viaje, vos habías como que planeado tanto que sabías la persona que te iba a pasar ese túnel. Ajá. Como que ya la había llamado yo. Pero no se conocían, o sea, No, tenían ni idea de quién eran. nada. O sea, primera vez en la vida. Y yo le dije, vos te llamas Felipe, ¿verdad? Y él me dice, Felipe Lozano. Y yo, mucho gusto, Felipe Moreno. De esas cosas, ya llegué, me volví a bajar, veo y eran las 3 de la tarde, pero yo no había almorzado. Y digo como, pero... Y una amiga de Ibagué, muy buena amiga, me dice, pues que te vas a quedar en Calarcá, pues puedes quedarte acá en mi casa. Y es de bajada, pues. No tanto de bajada, pues es columpios. Y yo le dije, no, pues le voy a dar. Habían unos ciclistas y yo les dije, porque pues habían hecho como ese trayecto, como ir de aquí a Nariño. Yo les dije, ¿cuántos kilómetros son? Como 35 33 kilómetros, exactamente. Pero subidas y bajadas. Y las bajadas, yo no podía descontar en las bajadas porque había muchos camiones. Entonces como que pues ir jugando con los camiones era un riesgo. Entonces como que yo iba detrás frenado y no podía pues coger ese impulso para la subida. Llegué, eran las 5:40 de la tarde y las entradas a las ciudades son feas, o sea, horrendas, y más en uno en bicicleta piensa que ya lo bajaron. Y, por ejemplo, bueno, la entrada a Cali no, pero la salida a Cali es absurdamente fea. Y de esas cosas, llegué a Ibagué, pues me encontré con mi amiga a las 6 de la tarde. Y yo dije, bueno, pues sí, bien, como que avancé, porque para mí Cajamarca era un día, Calarcá era otro día, Ibagué era otro día. Suponiendo que tenías que pedalear la línea. Exacto, y para mí todo eso fue justamente un día. Veo, pues sí, como la aplicación que yo grababa, 180 kilómetros había hecho ese día. Ajá, una locura. Sí, claro. O sea, porque mi papá siempre me acuerdo que me decía como, yo hice la línea, vos no la has hecho, la línea, la de 22 kilómetros. Yo le decía, listo, pero vos te levantaste a las 5 de la mañana a pedalear la línea. Y lo que te hayas demorado, creo que a las 9 ya estábamos coronando la línea, que yo lo acompañé en el carro. Pero le decía, ahora te pongo un reto. Vamos desde Tuluá, nos vamos hasta la línea, pedaleamos los 90 kilómetros y de Tuluá subimos la línea, a ver qué tan... ¿Quién es tan varoncito? ¿Quién es tan... A ver si sos tan papi. ¿Qué tan proeza es? Ah, bacanísimo. Bacanísimo. Así es. No, y lo que me pareció chévere fue que el resultado final fue una cosa, pues que de pronto
sorprendía a las personas porque, pues, hay que tener cierta sensibilidad para entender esos procesos. Sí. Total. Subjetivos, lo que hablamos Sí, ahorita. y me acuerdo que fui con un par de amigos que o sea, el arte les vale tres camionados de física mierda, pues. Que me decían, y ese hijo de puta, ¿por qué dejó los jabones con los que se bañó? Sí. O sea, cosas así como, y ese hijo de puta, las servilletas con las que desayunó, pues. Dibujo. No, pero imagínate que los hoteles siempre dan dos jabones. Ese, por ejemplo, qué chévere que te hayas dado cuenta, o pues que un amigo te haya dado cuenta de eso. Dan 2 jabones. Uno el que me bañaba y otro era el que guardaba. Por eso son 3 los jabones que aparecen, porque solo estuve en 3 hoteles. Ajá. Porque los otros fueron o amigos, o la novia de mi hermano, o familiares. Como que por ese lado yo decía... No me voy a robar el jabón. Claro, pues me quitaba la escultura que estaba pensando minimalista, Ajá. que era como una escultura del mismo tamaño, de señalar algo, sino que pues en este caso pues era el Johnson. Entonces pues no podía darle el equilibrio. Sí. Y usado con pelos. No, pues tampoco. No, muy bacano. Chévere. Muy bacano. Señor Don Felipe, si tuvieras la posibilidad de decirle al Pipe Moreno... Al papayita. Al papayita. Sí, al papayita. Algo. ¿Qué le dirías? No sé, a veces uno se arrepiente de muchas cosas. Como que yo le diría que no se arrepienta de nada. O sea, como que ahorita lo veo ya con otros ojos y le digo que sí, que persista en sus sueños. O sea, no es que yo ya haya expuesto en donde yo quiero exponer como sueño, sino que digo, pues en algún momento se dará, o si no se dará, estás haciendo algo que te apasiona, te gusta y quiero luchar con ello. Y pues además también tengo el apoyo, ¿no? Como de decir, sí, quiero estudiar arte. Y todo el mundo pone el grito de... Me acuerdo mucho mi tío, que en paz descanse. No, mi tío y mi abuelo diciendo como, pero pues, ¿para qué arte? O sea, pues estudiar economía. Y hay algo que aquí no he contado. Yo, negado para las matemáticas. Mi hermano, mi mamá, mi papá, mi familia, ingenieros. Y yo desde cuarto de primaria echándome matemáticas. Y me lo eché toda la vida, o sea, luego hasta 11. A mí me pasó eso con filosofía. Con filosofía, a mí filosofía me gustaba. Yo perdí 8 años de filosofía. ¿Sabes qué también he pensado que le diría a ese papayita? Bueno, una que no arrepentimientos. Y otra es como... Hay algo que yo veo como que... pues no es que ha sido mi vida, pero a mí me gusta ver eso, que es retos. O sea, como para mí el viaje era un reto que me había impuesto. Yo me acuerdo que en el Eurotrip yo dije, yo voy a hacer voy a viajar para mí en ese momento era Latinoamérica antes de los 25 años. Y dije, bueno, pues ya no fue Latinoamérica, pero fue Colombia. Pero tenía 24 años cuando hice ese recorrido. Entonces como que digo como que cada cosa que me propongo lo veo como retos. Entonces bacanísimo. Digo como seguirlo viendo de esa manera. O ponte más retos desde ya. Bacanísimo. Y también que siga siendo inquieto, que siga siendo esa persona dañando el vandalismo. El vandalismo por su ser. Chéverísimo, muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Muy chévere este espacio, te felicito. Un besito. Un besito, puntita. Muchas gracias. Esto fue No Quiero Madurar. Nos vemos otro día.